La narrativa de David y Goliat, registrada en 1 de Samuel 17, es una de las historias más icónicas e inspiradoras de la Biblia. No solo captura el triunfo del débil sobre el fuerte, sino que también revela un profundo mensaje teológico acerca de la fe, el valor y la dependencia de Dios. En este episodio, un joven pastor llamado David se enfrenta a Goliat, un gigante filisteo cuya sola presencia infundía terror en los corazones de los soldados israelitas. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea memorable no es simplemente el desenlace, sino cómo David confió plenamente en Dios para superar lo que parecía imposible. A través de su fe inquebrantable y su creatividad al usar herramientas simples como una honda, David demuestra que el verdadero poder proviene de Dios, no de las armas o la fuerza física. Para comprender mejor el contexto de este relato, es importante situarnos en el tiempo y lugar donde ocurrió. Los israelitas y los filisteos estaban en guerra, y ambos ejércitos se encontraban en valles opuestos, separados por un espacio abierto. Según la costumbre de la época, los ejércitos solían enviar a sus mejores guerreros para enfrentarse en combate singular, evitando así una guerra total. En este caso, los filisteos enviaron a su campeón, Goliat, un gigante de más de 3 metros de altura, equipado con una impresionante armadura y un enorme escudo. Goliat desafiaba diariamente al ejército israelita, burlándose de ellos y desafiándolos a enviar a alguien que luchara contra él. Su arrogancia y tamaño intimidaban tanto a los soldados como al propio rey Saúl. Durante 40 días, nadie se atrevió a enfrentarlo. Fue entonces cuando David, un joven pastor que había sido enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos en el campamento, escuchó el desafío de Goliat y decidió actuar. Este contexto nos muestra no solo la magnitud del desafío, sino también el contraste entre el temor humano y la confianza divina. Mientras los hombres se enfocaban en la apariencia y la fuerza física de Goliat, David veía la situación desde una perspectiva diferente, creía que Dios estaba con él. El valor de David fue más allá del miedo. David no era un soldado experimentado ni un guerrero entrenado. Era un pastor, un joven cuyo trabajo consistía en cuidar ovejas y protegerlas de los depredadores. Sin embargo, su experiencia como pastor le había enseñado algo invaluable: a confiar en Dios. En varias ocasiones, David había enfrentado leones y osos que amenazaban a su rebaño, y cada vez había salido victorioso gracias a la intervención de Dios. Esta experiencia previa le dio la seguridad de que, aunque Goliat fuera un gigante intimidante, Dios lo ayudaría a vencerlo. Cuando David escuchó el desafío de Goliat, no sintió miedo, sino indignación. Para él, el desprecio de Goliat hacia Israel era, en realidad, un insulto directo a Dios. En 1 de Samuel 17:26, David pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso, para qué desafía a los ejércitos del Dios viviente? Aquí vemos claramente la motivación detrás de su valor: no era orgullo personal ni sed de gloria, sino un profundo amor y respeto por Dios. David sabía que los israelitas no eran solo un pueblo cualquiera, eran el pueblo elegido de Dios, y ningún enemigo podía prevalecer contra él. Esta actitud de David es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor no proviene de nuestras habilidades o recursos, sino de nuestra relación con Dios. Cuando confiamos en Él, podemos enfrentar cualquier desafío, sin importar cuán insuperable parezca. La elección de las herramientas: una honda y 5 piedras. Uno de los aspectos más fascinantes de esta historia es la elección de David de usar una honda y 5 piedras en lugar de las armas tradicionales. Cuando Saúl intentó equiparlo con una armadura y una espada, David rápidamente se dio cuenta de que no estaba acostumbrado a usar ese tipo de equipo. En lugar de forzar algo que no le era natural, optó por lo que conocía y dominaba: su honda. La honda era un arma sencilla pero extremadamente efectiva en manos de alguien hábil. Consistía en una tira de cuero con 2 asas, usada para lanzar piedras a gran velocidad. David seleccionó 5 piedras lisas del arroyo, probablemente porque sabía que podría necesitar varios intentos para derribar a Goliat. Sin embargo, solo necesitó una. Con precisión y confianza, David lanzó la piedra que impactó directamente en la frente del gigante, dejándolo inconsciente. Luego, tomó la espada de Goliat y lo remató,
sellando su victoria. Esta parte de la historia nos enseña varias lecciones importantes. 1. Usar lo que tienes. David no buscó armas sofisticadas ni herramientas que no entendía, utilizó lo que tenía a su disposición. Esto nos recuerda que Dios puede usar nuestras habilidades y recursos, por simples que sean, para cumplir sus propósitos. 2. Preparación espiritual. Las 5 piedras simbolizan preparación y planificación. Aunque David confiaba en Dios, también se aseguró de estar listo para el desafío. 3. El poder de lo simple. A veces, las soluciones más efectivas son las más simples. La onda de David representa cómo Dios puede usar lo ordinario para realizar lo extraordinario. La lección teológica: Dios es nuestro campeón. La historia de David y Goliat no es solo una narrativa histórica, es una poderosa ilustración de cómo Dios pelea por su pueblo. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios constantemente usa a personas inesperadas para realizar sus planes. Moisés era tartamudo, Gedeón era inseguro, y Raquel era estéril, pero todos ellos fueron instrumentos de Dios debido a su fe y obediencia. En el caso de David, su victoria sobre Goliat simboliza algo mucho mayor, el triunfo del reino de Dios sobre el mal. Goliat representa a los enemigos de Dios, aquellos que se oponen a su voluntad y desprecian su pueblo. David, por otro lado, es un tipo de Cristo, quien vendría siglos después para derrotar definitivamente al pecado y a la muerte. Así como David confió en Dios para vencer a Goliat, nosotros también podemos confiar en Jesucristo para superar las batallas de nuestra vida. La historia de David y Goliat tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Todos enfrentamos gigantes en nuestro camino, problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas, dudas espirituales, etc. Pero, al igual que David, podemos encontrar valor y fuerza en Dios. Aquí hay algunas lecciones clave que podemos extraer de esta historia. 1. Confiar en Dios, no importa cuán grandes sean nuestros problemas, Dios siempre es más grande. 2. Usar nuestros talentos, no necesitamos ser perfectos ni tener todas las herramientas, solo necesitamos usar lo que Dios nos ha dado. 3. Mantenernos firmes en la fe, la victoria no siempre llega de inmediato, pero si permanecemos fieles, Dios cumplirá su promesa. En resumen, la historia de David y Goliat nos recuerda que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, somos capaces de enfrentar cualquier desafío. No necesitamos armaduras pesadas ni armas sofisticadas, solo necesitamos una onda, una piedra y una fe inquebrantable. Que esta historia inspire a quienes la escuchen a enfrentar sus propios gigantes, con la misma fe y valentía que David mostró. Porque, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si este contenido te inspiró, suscríbete, comenta, dale like si crees. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante, que tu día esté lleno de bendiciones.